¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Voy a dar tiempo para que se vayan uniendo las personas, ¿sí? a este en vivo, ¿sí? Um, sobre depredadores sexuales, ¿sí? Disfrazados de gurús. Vamos a dar un poquito de tiempo, que se vayan uniendo las personas. Quiero mandarles un gran saludo a todos y a todas, un abrazo fraterno, desearles lo mejor, ¿sí? Que tengamos paz, abundancia en nuestras vidas, que tengamos protección, que tengamos cariño. De verdad, nos hace falta. Estamos en un mundo extremadamente complejo, con una serie de patologías cada vez más complicadas, más comunes, y bueno, tenemos que hacer contrapeso. La gente buena, la gente saludable, emocionalmente, mentalmente, tiene que hacer contrapeso a todas las personas que hacen del dañar a los demás una forma de vida, ¿sí? Entonces aquí estoy haciendo contrapeso. Hagan ustedes también su propio contrapeso y hagamos el bien. Bueno, no voy a dar más tiempo, ya los se vayan uniendo, pues van a tener que ir viendo el en vivo poco a poco. De todos modos se va a quedar aquí en este canal de Instagram, entonces lo pueden ver cuando gusten. Espero no lo limiten ni no lo vayan a bajar, creyendo que estamos atentando contra las normas de la comunidad. ¿Okay? Espero que no sea así. Bueno, para los que no me conocen y las que no me conocen, porque espero que este video llegue a muchas personas, mi nombre es Bruno Orozco León, soy instructor de protección personal, asesor de seguridad, con experiencia de 25 años aproximadamente. A lo largo de todos esos años he tenido la oportunidad de trabajar con bastantes víctimas de abuso sexual, lo cual me ha dado la tarea de investigar más, de estudiar, de tratar de ir más al fondo del asunto de todo lo que es la depredación sexual. Es una situación que no es nueva, ¿sí? El abuso sexual no es nuevo, sin embargo es de lo menos denunciado. Son una serie de acontecimientos que ocurren cotidianamente y que pues lamentablemente casi nadie se entera, ¿sí? Porque está cubierto de muchos tabús. Las víctimas de abuso sexual normalmente no denuncian, no lo hablan por pena, por pudor, por miedo, por muchas razones. Y eso deja a todo este escenario de riesgo en las sombras. Lamentablemente lo deja en las sombras. Sin embargo, hay que sacarlo a la luz, hay que hablarlo, hay que denunciar. Y sobre todo con la mentalidad y el objetivo de prevenir. Qué importante es conocer el modus operandi de aquellas personas que cometen este tipo de actos violentos que implican la sexualidad. Específicamente voy a hablar sobre una situación que está ocurriendo en el país, en México, para
dar luz de una situación que ha ocurrido durante muchísimos años en todo el mundo. Porque si hablamos de abuso sexual, bueno, es un tema muy amplio, complejo, no se encierra en el abuso por parte de guías. Se supone que son guías espirituales, coach de vida, gurús, maestros. El abuso no nada más viene por ahí. El depredador sexual o la depredadora sexual, sí, resulta ser normalmente una persona que está dentro del círculo de confianza de las víctimas, ya sea porque se gana esa confianza poco a poco o porque esa confianza es determinada por el ámbito familiar, laboral, etc. Entonces es un tema amplio y complejo. Sin embargo, sí quise yo abordar este tema que ahora está siendo muy álgido, muy fuerte en México, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay un personaje que se supone es un sanador, un gurú, un maestro de vida, uno de estos coaches, ¿sí? Que acaba de ser denunciado por abuso sexual, ¿sí? Y pues como ha sucedido en muchos casos, en este caso una chica se anima a denunciar a este personaje y pues más chicas se animaron a denunciar también. Muchas de estos depredadores sexuales se salen con la suya porque tienen pocas denuncias o las denuncias son acalladas bajo amenazas, bajo acuerdos legales, etc. Y entonces siguen cometiendo sus actos delictivos, agresivos, violentos, sus abusos de todo tipo, ¿sí? Pero afortunadamente este maestro está siendo denunciado y cada vez son más mujeres que están denunciando a este personaje, ¿sí? Es un personaje bastante conocido, con muchísimos seguidores y seguidoras, que realiza retiros de sanación, retiros terapéuticos, psicoterapéuticos, si así le queremos llamar, de esta nueva línea que ya tiene varios años, que le dicen que es una forma de coaching, ¿sí? Que son, vamos a decir, unos neogurús, o la forma moderna y más occidentalizada de referirse a un maestro de vida, ¿sí? Hay hoy en día en México y en todo el mundo hombres y mujeres que se han vuelto muy famosas y venden muchísimos libros y conferencias, retiros, tienen sus canales enormes de YouTube, de Instagram, sus páginas web, toda una serie de unas redes enormes de difusión para difundir y ayudar a las personas, ¿sí? Hay muchos nombres. Yo me voy a abstener, como lo estoy haciendo, me voy a abstener de mencionar más nombres. Ustedes saben de quién estoy hablando. El hashtag ahí lo voy a poner abajo, y hasta ahí, ¿sí? Ustedes saben perfectamente de quién estoy hablando y ustedes saben cuando digo gurús o coach de vida, saben también perfectamente a quién me refiero, ¿sí? A quiénes me refiero. En México hay varios bastante famosos que tienen
muchísimos seguidores y seguidoras, y te enseñan a vivir, Entonces son grandes oradores, con tipos con mucha personalidad, con mucho carisma, con un lenguaje muy directo muchas veces, con una capacidad excepcional de llegarle al corazón a las personas, y que lamentablemente muchas veces, atrás de toda esa discursiva positivista, espiritualoide, de desarrollo personal, atrás de todo eso hay un ser extremadamente patológico, un ser con graves problemas y trastornos, que canaliza de alguna manera y transfiere en una especie de alquimia inversa, y que lo hace tan bien que genera muchísimos seguidores y seguidoras. ¿Ok? Ahora, esto no es nada nuevo. ¿Ok? Toda la historia de la humanidad siempre han existido guías, maestros, maestras. No es nada nuevo. Desde maestros y maestras excepcionales, guías espirituales, grandes sabios, personas muy sabias que pudieron compartir sus conocimientos y su experiencia. Sí, toda la historia de la existencia humana y de la especie humana, podemos decir que se fueron construyendo a lo largo de toda la historia de la especie, y las civilizaciones, etcétera, se han ido construyendo grandes personajes, maestros, maestras, con enseñanzas excepcionales, ¿sí? Grandes filósofos, filósofas. Sí. Ahora sí que los verdaderos y las verdaderas coach de vida, ¿sí? Hay lugares conocidos por tener una gran cantidad, o ser cuna de muchos maestros y maestras. Ejemplo, la India. ¿Sí? La India es un lugar que desde toda la vida, toda la historia de su nación, desde que antes incluso que fuera la India, ha habido siempre una constante búsqueda espiritual, y ha habido muchísimos maestros y maestras, vamos a decirles yogis, ¿sí? La palabra yogi quiere decir aquel que se unifica al universo, a Dios, a algo superior. Grandes yogis que promulgaron y difundieron muchísimas enseñanzas, muchas de ellas realmente profundas, ¿sí? Y enriquecedoras para la experiencia humana. Sin embargo, también en esta región de gurús y yogis, pues es bien conocido este tema del abuso sexual. Bien conocido. Esto no es algo nuevo, esto tiene muchísimo tiempo ocurriendo. Donde el maestro, gran gurú, yogi, gran sabio, tenía harems completos de mujeres, de niños, de niñas. Tenía vamos a llamarle una hipersexualidad totalmente mal encaminada y ya patológica, y que pues constantemente abusaba de sus seguidores, de sus discípulos, normalmente por medio de una capacidad impresionante de manipulación y seducción. O sea, son muy coercitivos los gurús, los maestros, incluso maestras espirituales, son muy coercitivos, saben apalancar, saben tocar esos puntos vulnerables de las personas para adoctrinarles, sugestionarles,
y de ahí utilizarles como literalmente esclavos sexuales, ¿sí? Esto viene ocurriendo de toda la vida, ¿sí? Estoy poniendo como ejemplo la India, donde en muchos ashrams, muchos centros de prácticas de meditación, de rituales, de espiritualidad, se dan violaciones, abusos sexuales y todo tipo de cosas, ¿sí? Grandes gurús de la época moderna han sido acusados por más de una vez, de una ocasión, de haber sido pedófilos, de haber sido violadores en potencia y unos completos depredadores sexuales. Entonces no es algo nuevo, viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, y no nomás en la India, sino prácticamente en todas las regiones y países donde han existido este tipo de guruismo, la formación de cultos, la formación de sectas, ¿sí? Con, vamos a decir, disfraces espirituales o con disfraces terapéuticos. No siempre estos cultos se presentan con un background espiritualoide o basado en alguna tradición oriental o mística, sino muchas veces estas sectas, estos cultos se presentan como lugares ya más occidentalizados, muy profesionales, incluso conducidos por psicoterapeutas, por psicólogos, incluso hasta psiquiatras, que forman sus grupos y sus nichos para seducir, manipular, estafar, defraudar y todo tipo de depravaciones contra la población, ¿sí? Yo les puedo decir de entrada que ustedes deben de tener muchísimo cuidado a dónde van, a quién buscan, con el propósito de recibir una guía, un coaching o una guía espiritual o un coaching de vida o terapia, psicoterapia, ¿sí? ¿Por qué les voy a decir que deben de tener mucho cuidado? Porque las personas que normalmente van a todos estos retiros espirituales, a todos estos lugares de culto, todas estas técnicas de psicoterapia, todos estos coachings, son personas extremadamente vulnerables porque están teniendo problemas serios en sus vidas. Personas que tienen patologías, desde patologías bastante fuertes como un trastorno de la personalidad hasta depresiones, ansiedad, angustias, preocupaciones, estrés, personas que en sus problemáticas se empiezan a convertir en seres frágiles y muy influenciables, ¿ok? Entonces, una persona que está fragilizada por sus propias experiencias traumáticas o su historia de vida, es una persona que es altamente influenciable y altamente sugestionable y por lo tanto altamente manipulable. Y estos personajes, guías, psicoterapeutas, coach, gurús, maestros, como le quieran llamar, ven esa vulnerabilidad y les parece muy fácil, muy fácil empezar a manipular a estas personas y literalmente lavarles, bueno, no voy a decir literalmente, sería muy curioso, ¿verdad? Pero prácticamente lavarles el cerebro, ¿sí? O sea, vamos a decir literalmente sí, manipularles a un grado perverso. Y se los digo con conocimiento porque yo, aparte de ser instructor y asesor de seguridad, soy meditador. Tengo 25 años meditando en una tradición que se llama Vipassana de S.N. Goenka, y yo he ido a retiros. He participado aproximadamente en 25 retiros de silencio en esta tradición. Y antes de eso yo hice yoga y estuve en tradiciones chamánicas,
Estuve también estudiando psicoterapia gestal, soy segundo grado de Reiki. Estudié también por muchos años medicina china. O sea, yo he estado dentro de círculos de sanación, círculos psicoterapéuticos. He conocido a muchísimos psicoterapeutas, maestros, maestras, y les puedo decir que es raro, así se los voy a decir, es raro encontrar a un maestro, una maestra, un terapeuta que esté en sus cabales y que no tenga serias patologías que disfraza bajo el velo de ser un gran guía espiritual o un gran maestro, ¿sí? Son raros, es difícil encontrar un verdadero maestro, una verdadera maestra o una verdadera técnica o una comunidad de práctica espiritual o una comunidad de práctica, vamos a decir, de desarrollo personal, que no esté intoxicada por los juegos de poder, desde los más inocentes en el sentido de un juego de egos y jerarquías que realmente lo único que hieren son los egos de las personas y la vanidad, hasta juegos de poder extremadamente peligrosos como el abuso sexual, como el fraude. O sea, es totalmente común que estos cultos y estas sectas defrauden a las personas. Es común, ¿sí? Por eso estos guías espirituales, estos maestros y maestras, muchas veces son personas de gran poder y poder adquisitivo y poder social, y tienen unas economías muy sólidas porque hacen gran negocio, ¿sí? Y te piden todo y la gente se los da, ¿sí? La gente se los da, entonces se vuelven millonarios. Y ese crecimiento exponencial de poder económico, de poder espiritual, de poder social, de estatus, los pone en una posición donde pueden pues encubrirse, ¿sí? Pueden protegerse utilizando todo tipo de artimañas, ¿sí? Ahora bien, ya que estoy yo dando un perfil general, un arquetipo, vamos a decir un arquetipo de un clásico o de los clásicos modus operandi de los fundadores de muchas sectas y de grupos de psicoterapia y retiros y coachings de vida. Quisiera ahondar un poco más para conocer el por qué actúan así, cuál es el modus operandi y que pues ya no haya más víctimas. Estábamos platicando con mi pareja que no hay manera, ella me decía que no hay manera, que si habría alguna manera de legalmente detener todo este tipo de perversiones, de abusos sexuales, de coerción, ¿sí? Y de manipulación y de sugestionamientos por medio de los cultos y los retiros y las sectas, que si habría alguna manera. Y estábamos analizando los casos, y yo le decía que lo veía complicado, porque muchas de las actos sexuales en estos cultos, sobre todo que se dan contra mayores de edad. Lógicamente, alguien que comete pederastía, pedofilia, es sujeto de ser criminalizado y puede ser perseguido por la ley y la justicia y pudiera llegar a un punto que acabe encarcelado. Ojalá así sea, pero bueno, la verdad es que no es siempre así, lamentablemente, porque las mismas organizaciones y los mismos cultos y sectas les cubren y les protegen, ¿no? Pero estamos hablando específicamente de este personaje en México que abusa, abusa de una forma muy manipuladora, tiene y comete actos sexuales contra mujeres
que ya son mayores de edad, hasta donde sabemos, porque puede ser que en los próximos días o meses empiece a salir, realmente se abra la cloaca y empiece a salir ya un abuso pues infantil o de menores de edad. No quiero adelantarme a acusaciones, puede ser que no, pero no lo sabemos. Pero hasta la fecha esta persona se ha dedicado a cometer actos sexuales con mujeres mayores de edad, hasta ahorita están las denuncias. Vamos a ver qué pasa después. Y mi pareja, mi novia me decía que cómo podía meter una denuncia o cómo se podía legalmente proceder contra alguien así. Y yo le decía que era muy difícil, porque si una mujer le denuncia por haber sido, denuncia que fue manipulada y que fue seducida para cometer o para tener relaciones sexuales con el gurú o con el guía es difícil que proceda una denuncia por abuso sexual, porque el abuso sexual tiene que haber, puede haber amenaza, puede haber coerción, pero el tema manipulador, inteligente y muy astuto de estos sociópatas, donde hacen que la persona acceda a sus demandas sexuales de una forma consciente, sin el uso de la fuerza, ¿sí? Sin el uso de la fuerza como tal. Sí son coercitivos y sí manejan toda una discursiva muy manipuladora, peligrosa, pero normalmente, como eso les funciona, rara vez amenazan o rara vez agreden, vamos a decirlo, forzan o someten a la víctima físicamente para que cometa esos actos y le obligan, sino más bien seducen y manipulan de una forma para poder hacerlo y que ellos queden impunes y limpios legalmente, porque no hay delito que perseguir, porque fue de mutuo consenso, ¿sí? De mutuo acuerdo, ¿sí? Entonces eso lo vuelve algo muy, muy complicado en términos legales, muy difícil, ¿sí? Y lo único que queda es denunciar, lo cual se está haciendo. Ahora, en estas denuncias que se están juntando contra este sociópata, vestido y disfrazado de gurú y de maestro y de coach, ¿sí?, de vida y gran sabio, que se están acumulando estas denuncias, ya está habiendo ya denuncias de chicas que fueron amenazadas y forzadas y sometidas. Entonces ahí sí ya es un abuso sexual que puede ser perseguido por la ley, porque ya hay una amenaza directa. Ahora, el problema es que estos personajes son sumamente inteligentes, ¿sí? Y para eso voy a hablar un poco de la sociopatía y psicopatía, ¿sí? Un sociópata, la sociopatía es un trastorno de la personalidad, vamos a decirlo así, que lo que hace es que tienes muy poca empatía o cero empatía con las emociones, con las necesidades, con los sentimientos de los demás, ¿sí? Un sociópata es una persona que de alguna forma está aislada en sí misma, tiene toda una estructura normalmente narcisista, grandilocuente, que expresa por medio de una serie de discursivas, de argumentos, de conductas y de lenguajes corporales que buscan, ¿sí?, empoderar ese trastorno de la personalidad. Normalmente los sociópatas y las sociópatas son personas con una extraordinaria inteligencia, son brillantes, son genios, así se los puedo decir, genios, ¿sí? Tienen un nivel de inteligencia normalmente superior a la población común, tienen un nivel de astucia tremendo y yo diría que tienen una inteligencia especialmente enfocada en
saber ver las vulnerabilidades e identificar las vulnerabilidades de los demás. Voy a poner un ejemplo clásico. Un estafador de carrera, un estafador así de carrera. Un estafador, la característica principal es que es un gran manipulador y logra identificar todos esos puntos de inflexión de su víctima para irla acorralando sin que se dé cuenta, irla acorralando para que la víctima por sí misma ceda su cuenta bancaria o ceda el título de alguna propiedad o le dé dinero, le dé cualquier otra cosa, si es una cuestión de móvil económico. Esa es una característica clásica de un estafador. Un estafador de carrera es un sociópata clásico también. Pero si nosotros llevamos este concepto de sociopatía hacia los y las maestras y grandes maestros y gurús y coach y todo esto que estamos hablando, es muy interesante porque estos personajes logran de una forma increíble y brillante entender las problemáticas humanas. Fíjense qué curioso. No, un sociópata no es una persona que no se conecte con las problemáticas humanas. Puede identificarlas, racionalizarlas, estructurarlas y de hecho conectarse, ¿sí? Mental e intelectualmente, pero no emocionalmente. No hay una conexión emocional como tal. Si hubiera una conexión emocional, no les sería tan fácil violar a cientos de mujeres o niños o niñas u hombres y hacer todo lo que hacen. Hay una conexión impresionante, o sea, en el sentido racional e intelectual, ellos y ellas logran identificar las máximas vulnerabilidades de cada persona y como son brillantes y sumamente inteligentes, arman una serie de discursivas y argumentos totalmente lógicos, racionalizados e increíbles, realmente increíbles. Entonces, ¿qué sucede? Que una persona, una mujer vulnerable, que se siente frágil, que está teniendo una etapa difícil en su vida, que está pasando por algún divorcio, por alguna separación, algún luto, que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene neurosis, que tiene estrés, etc., y que está vulnerabilizada y fragilizada por el asunto o por este tipo de situaciones, llega y tiene contacto con un personaje que le capta inmediatamente por dónde entrar y le da una discursiva y le avienta un anzuelo que la mujer no puede resistir. No puede resistir. O el hombre o el niño o quien sea. En este caso, este tipo es un depredador de mujeres, hasta donde sabemos ahorita. Entonces, las conoce pero a la perfección. Es un experto en la energía femenina el tipo. O sea, no es pero para nada tonto, es un expertazo. Sabe cómo abordarlas, sabe cómo manipularlas. Es todo un Casanova, pero espiritual. ¿Sí? Entonces, un personaje de estos, pues sabe tocarte las fibras más sensibles y abrirte. Entonces, lo que hace un gurú, ¿sí? Pedófilo, depredador sexual, un sociópata, gurú, un maestro de estos, o un psicólogo, un psicoterapeuta, y además imagínense ustedes si la persona tiene conocimientos de psicoterapia y psicología, utiliza todas esas herramientas para vulnerar todavía más a las mujeres. Yo conozco personalmente, no quiero decir más, porque esto no se trata de denunciar como tal, sino de entender cómo son las cosas. Conozco personalmente un par de psicoterapeutas, psicólogos, con bastantes pacientes o clientes, ¿sí? Que son todos unos depredadores sexuales y que afortunadamente ya varios de estos personajes que yo conocí personalmente ya fueron denunciados. Y cuando uno habla con estas personas, son sumamente inteligentes, sumamente cultos y utilizan
las técnicas de psicoterapia y psicología para seducir, manipular, ¿sí?, y sugestionar a sus víctimas, mujeres, muchas de ellas que yo he sabido, para acostarse con ellas. Entonces yo conozco psicoterapeutas y psicólogos que se acaban echando a todas las clientas o pacientas, si vamos a decirle así. Es realmente un tema delicadísimo, ¿sí?, hasta que fueron denunciados. Entonces, imagínense una persona que estudia, que se prepara, pero que tiene una sociopatía e incluso una psicopatía evidente, pues va a utilizar todas estas técnicas espirituales, esta discursiva muy bien estructurada, perfectamente racionalizada y bien presentada, y les van a vender la idea. Y entonces la mujer es rápidamente manipulada y seducida y abusada, ¿sí? Porque a final de cuentas, una mujer que llega con un maestro de estos gurús y le empieza a él a manipular su mente y empieza a seducir de una forma muy inteligente y empieza a sugestionar y a lavarle el cerebro, etc., la mujer va a acabar cediendo. La mujer va a acabar teniendo relaciones sexuales con el maestro de una forma consciente. Y es muy probable que después de mucho tiempo o posterior a varios ya actos sexuales, la mujer se empiece a dar cuenta del tipo de manipulación a la que fue sujeta. Entonces es un tema muy delicado, porque yo sí lo tipificaría como abuso sexual, porque tal vez no está forzando físicamente a la víctima a tener relaciones, tal vez no la está amenazando verbalmente, pero sí está siendo coercitiva a la persona. O sea, sí está manipulando de una forma extremadamente inteligente para que la persona ceda ante sus depravaciones, definitivamente. Y yo sí consideraría un abuso sexual, porque aunque la víctima está participando consensuadamente en el acto sexual, a final de cuentas la víctima ha sido manipulada. Es como una persona que es víctima de un fraude o una estafa, y porque la manipularon y esa persona le dio miles o millones de pesos a un estafador, y no hay delito que perseguir, y la persona no fue víctima de un delito porque la víctima concienzudamente le dio sus pertenencias al estafador. ¿Sí me entienden? O sea, imagínense cómo sería eso, que una persona víctima de fraude llegue a denunciar y diga, fulano de tal, ¿sí?, me vació mi cuenta bancaria diciendo que era esto, el otro, y que le dijeran, como muchas veces pasa, además, pues no hay delito que perseguir porque usted le dio su dinero a esta persona. Sí, pero me engañó, me manipuló. Sí, pero no hay delito que perseguir porque usted, pues, se lo dio. Conscientemente usted le dio el dinero a esta persona. Sí. No, afortunadamente no es así, y desafortunadamente sí es muchas veces así, donde la gente va a denunciar víctimas de fraudes y no hay nada que perseguir, porque el defraudador se va limpio. ¿Por qué se va limpio? Porque logra hacer el fraude perfecto, donde la víctima por mano propia y conscientemente le dio todas las pertenencias o la cuenta bancaria, etc. Pero a final de cuentas no podemos decir que la víctima, ¡ay, qué estúpida la víctima! ¿Sí? Eso se merece haber sido defraudado por estúpido, ¿sí? Sería igual de cínico y de estúpido, que una víctima de abuso sexual, que fue manipulada, o que fue drogada, o que fue víctima de un culto, decirle, pues qué estúpida eres, fue tu culpa y no hay nada que perseguir, ¿sí? ¿Para qué te metes en ese problema? Cuando la pobre chica, o el niño, la niña, el hombre, fueron víctimas de un sociópata o de un grupo de sociópatas. O sea, digo, claro que hay que perseguir a estas personas
Y tú, déjame decirte, amigo o amiga que me estás viendo, si tú fuiste víctima de un abuso sexual coercitivo en el sentido de seductor y manipulador, ¿sí? Debes de entender, ¿sí? Que no es tu culpa. Eras una persona vulnerable que se dejó manipular, ¿sí? Porque el problema de muchas víctimas de abuso sexual es que sienten que fueron culpables. Yo no debí, yo no sé qué, yo no sé cuánto. No. A ver, vamos a entenderlo, ¿sí? Tú no tienes la culpa de haber sido víctima de un depredador sexual, ¿sí? Las cosas pasaron. Es como decir que te sientas mal porque te asaltaron, te quitaron el celular y luego aparte sientas culpa y no denuncies y le des la razón al delincuente. No, es que pues yo me metí en su camino y pues sí, qué tonto fui. Bueno, uno sí siente eso. Cuando eres defraudado, asaltado, lastimado, pues uno siente la responsabilidad de hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, ¿por qué no me di cuenta? Uno siente esa frustración, esa impotencia de la víctima, ¿no? Pero de eso a sentir culpa y de alguna manera quitarle todo el peso de la responsabilidad al agresor, porque el agresor está bien y tú fuiste el tonto que se metió en su camino, digo, eso es así como de que hay que tener un poquito más de criterio, ¿sí? Entonces, yo conozco familiares, he conocido a lo largo de estos años que pude trabajar con víctimas de abuso sexual, personas familiares, el papá, la mamá, etcétera, que le decían, tú por estúpida, tú por estúpido, te lo mereces por tonta, por no sé qué. Esa argumentativa es una estupidez. Porque ya quisiera ver a los que andan con el dedo, te lo mereces, y tú no sé qué, y no sé qué. Ya quisiera que sintieran lo que sintió la víctima de abuso sexual, ¿sí? Entonces, esa argumentativa no se vale, ¿eh? No se vale, así se los digo, no se vale. Familiares y amigos de la víctima de abuso sexual tienen que ser comprensivos. No, la víctima, aunque se haya puesto minifalda, aunque estuviera tomada y drogada y como se hubiera comportado, ¿sí? No es un pretexto para abusar de una persona y lastimarla y forzarla a algo que no quiere hacer. No lo es, nunca lo va a hacer. Es de cavernícolas y de changos y de simios. Es argumentativa de que, pues, ¿por qué te violaron? Porque andabas en minifalda. No seas animal, no seas imbécil, ¿sí? No seas imbécil, ¿sí? No hay ninguna vestimenta que justifique un acto de ese tipo, un delito, ¿sí? No lo hay, ¿sí? Entonces, esas son justificaciones estúpidas de los depredadores sexuales. Si tú piensas así, eres un depredador sexual en potencia. Eso es lo que eres. Eres un violador de closet, ¿sí? Y deberías estar en la cárcel, ¿sí? O deberías ir con un psiquiatra porque estás enfermo, ¿sí? No hay ninguna justificación para lastimar a alguien. Se vista como se vista, haga lo que haga, ¿ok? Y estos gurús y estos coaches de vida, ¿sí? No tienen justificación alguna para utilizar las vulnerabilidades de las personas y abusar de ellas. No hay justificación. Entonces yo se los voy a decir a las personas que han sido víctimas de cultos, de abusos sexuales, no hay justificación para lo que te pasó. No es tu culpa, ¿ok? No es tu culpa, eres una víctima de un depredador, de una depredadora, de un sociópata, de una sociópata. Eso es bien importante entender, ¿sí? Y si no les parece lo que estoy diciendo a los que lo están viendo, váyanse a otro ladito, por favor. Directo al psiquiatra, ¿sale? Entonces, el tema es este, ¿sí? Una vez que nosotros comprendimos y comprendemos en términos generales la estructura mental de un depredador, porque déjenme decirlos, este fulano Ponce, este tipo, así como todos los coaches, todos los guías espirituales, gurús, sacerdotes,
chamanes, maestros, sabios, como le quieran llamar, todos los que utilizan su posición para manipular y seducir a mujeres, niños, niñas, etcétera, son depredadores sexuales. Eso es lo que son. Son depredadoras sexuales que utilizan la imagen de gurú, la imagen de coach, la imagen de guía espiritual para abusar de las personas. Y su principal modus operandi no es bajo la amenaza y bajo el uso de la fuerza. Es la utilización efectiva y de una forma excepcionalmente brillante, la manipulación, la sugestión y el adoctrinamiento, ¿sí? Para que la víctima ceda ante sus deseos de una forma consciente, que en realidad no está consciente porque está siendo adoctrinada, ¿sí? Se les está lavando el cerebro, ¿sí? Literalmente, bueno, literalmente no, ya dije, eso sería muy raro, que te lavaran el cerebro, ¿sí? Pero sí te están manipulando psicológicamente a nivel muy profundo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo concluiría esta plática? Con la prevención. Con la prevención, con la atención, con la información, ¿sí? Con la comunicación, ¿sí? En primer lugar, si tú eres una persona que se siente vulnerable, que se siente frágil y que tiene una gran necesidad de guía, una gran necesidad de confort emocional, de refugio, de consuelo, ten mucho cuidado porque pudieras acabar rápidamente y sin darte cuenta en un culto, en un grupo o en el sofá de un psicoterapeuta o una psicoterapeuta que es un depredador o una depredadora sexual en potencia. Entonces, lo más importante es cuando tú tengas una necesidad de psicoterapia, de guía, de aprender una técnica de meditación, etc., investigar a profundidad a ese grupo o a esa secta o a ese centro de meditación o de yoga o de lo que sea, investigar a profundidad al líder, al instructor, al maestro, investigarlo a profundidad, ¿sí? Investigar, ver cuál es su dinámica, qué te piden para entrar a este centro de meditación o a este retiro, cuál es la discursiva principal. Una de las formas para identificar un depredador sexual que se está disfrazando, un sociópata, es el culto a la personalidad, ¿ok? Si tú vas a un grupo de psicoterapia o de coaching o un retiro de lo que sea, de este tipo de cosas, y todo se trata del gran maestro o de la gran maestra, y hay un culto excesivo, un narcisismo por parte del guía espiritual, y hay un culto muy evidente a la personalidad, podrías estar enfrente de un sociópata, tal vez no de un depredador sexual, no necesariamente, pero sí de un sociópata, que tal vez no abuse sexualmente de ti, pero sí te saque todo el dinero y te deje la cartera vacía, que sí pudiera suceder, sí pudiera suceder, ¿sí? Yo he observado, y no quiero decir nombres, pero sí puedo hablar de que muchos coaches y de estos nuevos guías de vida, de coaching de vida y gurús, neogurús o nuevos gurús aquí en México, varios son personas con un narcisismo y con un culto a la personalidad impresionante. Estos personajes que se sientan muy bonitos vestidos y muestran todo el dinero que tienen y cómo son exitosos en la vida
y todo es hermoso, y entonces te hablan de cómo tú puedes tomar las riendas de tu destino y cómo puedes mejorar tu vida, porque ellos ya lo lograron y ellos ya están en un estado de éxito, y entonces te están invitando a que tú vengas y que tú entres también a este estado tan superior en el que ellos están, porque ellos ya resolvieron todos sus problemas y empiezan a dar unas discursivas muy elocuentes y muy llenas de sabiduría, y ponen caras, y cuando les viene la publicidad para hacer sus cursos, ellos salen así viendo al horizonte, muy bonitos, muy así en la playa, y con caras interesantes, y entonces tómame la foto así, no me la tomes así, y veme de esta forma, y es todo un marketing que a final de cuentas es culto a la personalidad y es puro narcisismo. A mí cuando me dicen, oye, ¿qué opinas de este chico que es coaching de vida? No me hables de coaching de vida. Oye, ¿qué opinas de este maestro? No me hables. No me hables porque los conozco, ¿sí? La mayoría son fraudes, son farsas y son sociópatas, honestamente, así se los voy a decir, ¿sí? Entonces, si tú llegas a un lugar donde hay una figura central, y esa figura central es la imagen de este joven, bonito y carismático, que todo lo que dice es la verdad y hermoso y todo es bellísimo, aguas, algo no está bien. En serio, algo no está bien. Otro signo otra señal importante es que es un tipo, en el caso de ser un hombre, que se fija más en cierto público. Podría ser que se fija más en las mujeres, cierto tipo de mujeres, y las toca, es muy de tocar, ¿no? O sea, toca, abraza y ven, y no hay como una discursiva de libertad y de no tener tabús y de no tener restricciones morales. O sea, es una discursiva de aquí exploramos la libertad sexual al máximo, y empiezan con estas argumentativas de que aquí todos contra todos, y aquí no tenemos estos tabús y estas programaciones formuladas por el catolicismo y el cristianismo y las reglas morales de una sociedad industrializada y bla 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 bla, cuando atrás de toda la discursiva es quiero acostarme con todas. Es así de simple. O sea, dejen de decir estupideces y soy un promiscuo y hago mi retirito de 3 días para cogerme a todas las chavas. Sería mucho más fácil que fueran mucho más sinceros en vez de estar argumentando con gran filosofía la libertad sexual. Por favor, ¿sí? Porque eso no es libertad sexual, es libertinaje y es promiscuidad. O sea, así de simple. Y cuando a un maestro le ves toda la facha y toda la vibra de que es un completo promiscuo, entonces estás frente a un depredador sexual. Y si tú, después de ver un narcisismo total y una tendencia a la promiscuidad escondida bajo una discursiva muy filosófica, y aún así te sigues quedando en ese lugar, bueno, ahí sí hay una corresponsabilidad de tu parte, porque si no eres consciente de que estás siendo manipulado, no es tu culpa en ese sentido, porque estás siendo manipulado lamentablemente o manipulada. Pero si estás siendo consciente de que te están manipulando y que te están estafando y aún así te quedas, entonces sí hay una corresponsabilidad. Entonces sí estamos hablando de que ahí sí no sientas culpa porque tú te generaste eso, porque incluso dándote cuenta que el tipo era un total depredador y un sociópata, te quedaste, bueno. Entonces ya de qué estamos hablando, ya estamos hablando de otra cosa, y de hecho no creo que ni tuvieras derecho a denunciar nada. No creo que ni tuvieras derecho a denunciar nada. ¿Por qué? Porque tú, ahora sí, conscientemente, a sabiendas totalmente de que estabas en medio de un nido de víboras, ahora dices, estuve en un nido de víboras y es momento de que salga a la luz. Espérame, si tú conscientemente estuviste ahí, si hay una corresponsabilidad, discúlpame, ¿sí? Entonces tampoco vamos a excluir y excusar a personas que vamos, es como si yo, otra vez lo mismo, me dicen, ese señor de ahí es un estafador. O sea, yo llego y alguien me dice, ese señor de ahí es un estafador. Y yo voy y empiezo a hablar con él y le doy mi cartera. O sea, es como,
digo, sí, como que está faltando un poquito de materia gris. O sea, digo, ¿sí? ¿Cómo decía un tipo? Como que tienes la mollera sumida. Como que tienes la mollera sumida, papacito y papacita, mamacita, porque si te están diciendo, ese tipo es un depredador sexual, y tú aún así vas, bueno, como que tienes la mollera bien sumida, ¿sí? Entonces sí, ubícate, ¿ok? Entonces, aprendan a identificar narcisismo, discursiva filosófica que trae abajo la línea de la promiscuidad evidente, ¿sí? También un defraudador, ¿saben cuál es la palabra que más utiliza? Un estafador, un defraudador, ¿saben cuál es la palabra que más utiliza? Pero esto no es un fraude, ¿eh? Pero esto no es un fraude. Pero esto no es una estafa, ¿eh? Pero esto no es esto, ¿eh? Pero esto, bla, bla. ¿Ya me entienden? Es la palabra que más usa. ¿Ok? ¿Qué te van a decir? ¿Qué es lo primero que dicen? Pero esto no es un culto, ¿eh? Pero yo no soy gurú, ¿eh? Yo no soy maestro, yo soy la humildad total. Yo nada más soy un hermano mayor que viene a mostrarte la vía y el camino, pero yo no soy un maestro, ¿eh? Pero esto no es un culto, ¿eh? Ay, por favor, ¿sí? Es una discursiva evidente, ¿sí? Entonces, la argumentativa de que esto no es constantemente, entonces sí es, ¿ok? Y te vas de ahí, porque sí es, ¿sí? Que la filosofía de la libertad y que la moralidad y que vamos a romper las reglas y vamos a explorar mundos utilizando hierbas y psicotrópicos y estimulantes, y de ahí vamos a hacer una orgía en nombre del tantra griego, por favor, es nada más que promiscuidad pura y libertinaje puro. No tiene nada que ver con la espiritualidad, no tiene nada que ver con romper las reglas de la sociedad, no tiene nada de eso, ¿ok? Es una estafa total. Y luego, tercera señal evidente que la acabo de decir, que era esta de el culto a la personalidad y a la imagen de la persona, y que la persona es hermosa y bella en todo lo que dice y todo lo que habla y tiene la verdad y hace cosas impresionantes. Y es que el maestro es impresionante porque al momento que te mira a los ojos te hace llorar. Hay algo que se llama histeria colectiva, ¿ok? Histeria colectiva. Tú vas a un lugar, te sientas y te sientas con otros 30 seres humanos, 40 seres humanos. Y cuando tú te sientas, vamos a decir que yo voy a un lugar, yo no estoy adoctrinado, ¿ok? Yo no estoy adoctrinado, pero yo voy a un lugar y entro a este lugar y hay 40 seres humanos, y esos 40 seres humanos me empiezan a decir: ahora vas a conocer al gran maestro, a una persona excepcional que, no hombre, me ha cambiado la vida, no sabes, yo ya soy otro, soy otra, no hombre, esta persona es increíble, yo la adoro, bla, bla. Y luego viene otro y te dice lo mismo, viene otro y te lo dice lo mismo. Ya está habiendo una programación consciente y subconsciente de que cuando salga esa persona, ¿sí?, tú vas a entrar en la histeria colectiva de estas personas. Porque hay una retroalimentación entre todas esas mentes, entre todas esas necesidades y vulnerabilidades. Y entonces cuando tú entras a este grupo y todos empiezan: oda al maestro, oda al maestro, oda al maestro, aunque no lo hagan de una forma religiosa o espiritualoide, sino lo hagan de una forma occidentalizada, psicoterapéutica, finalmente sigue siendo una oda al maestro. Entonces, cuando tú ves que todos dicen oda al maestro y tú ves, pues todos dicen oda al maestro, pues tú vas a empezar, pues oda al maestro, y pues sí, oda al maestro, y él también lo dice, oda, y otro lo dice, ya oda, y entonces entras en una sinergia de histeria colectiva y entras a una sugestión colectiva. Entonces, ¿qué sucede? Que tú empiezas con oda al maestro y de repente el maestro sale y al lado de ti una persona empieza a llorar. ¡Ay, no! Es impresionante, lo estoy viendo. ¡Oh, gran gurú! Namaste, namaste, namaste. Y entonces tú ves eso y entonces tú lo volteas a ver y dices: ¡ay,
sí, entonces tú también empiezas a llorar, porque ni conoces al tipo, ni sabes quién es, pero como ves a uno llorando acá, ves a otra chava llorando allá, y ves a otro chillando allá, y todos así, aventándole flores y todo, aunque tú no sepas ni a dónde te fuiste a meter, empiezas a namaste y a hacer pura estupidez. ¿Por qué? Porque ya te dejaste envolver en una histeria y en una sugestión colectiva. ¿Ok? Entonces, digo, aguas con eso. Estamos en un mundo lleno de necesidades, ¿sí? Las personas quieren creer en algo. Hoy en día todo mundo quiere creer en algo. Quieren creer en algo, ¿sí? Y hay personas que dicen, yo no creo en la Iglesia Católica, las organizaciones, las religiones organizadas son una mafia y yo no creo en ellas, pero se van a retiros de ayahuasca y se van a retiros de guruismos y del maestro de la India que llegó de no sé dónde y el ashram cual y no sé qué, y tal vez lo que hacen es que se salen de una organización, de una religión organizada y se meten a una secta y es lo mismo. Es más, les hubiera ido mejor que se hubieran quedado en la misa del domingo, ¿sí? Porque en la misa del domingo no hay orgías y no te violan cuando estás en medio de un viaje de ayahuasca. Digo, o sea, ¿sí? Entonces, la gente quiere creer en algo, necesita creer en algo. La gente necesita, tiene una necesidad imperante porque estamos en un momento muy difícil. Pero el problema es la globalización en el sentido de la hiperconectividad informativa, donde tú ya puedes, por medio de las redes, por medio del internet, puedes acceder a todo tipo de técnicas, todo tipo de maestros. Entonces el flujo de data es extremadamente rápido y por lo tanto el adoctrinamiento también es más rápido. Es un adoctrinamiento globalizado de gran velocidad. Entonces, lógicamente, las personas que están en una necesidad tremenda de sentido de sus vidas, de significado, que quieren salir de sus problemas, que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen traumas, están tan necesitados de creer en cualquier cosa, pero son selectivos, porque dicen, yo no voy a creer en el cristianismo, pero se meten al budismo, ¿sí? Y yo no voy a creer en el budismo y se meten al sufismo. Y no, ni el sufismo, ni el budismo, ni nada. Yo voy a ir al chamanismo. No, yo no soy del chamanismo. Yo voy a ir a psicoterapia. Y yo hago psicología conductual. Y yo hago esto. Y yo hago el otro. Y a final de cuentas es una necesidad, es un paliativo, es una necesidad de tener algo en qué creer, en vez de ser una persona que tiene una capacidad de discernimiento, de introspección, y donde tú te vuelves tu propio maestro. Porque lo que más importa eres tú mismo, no lo que te dicen cómo debes de pensar, cómo debes de sentir, qué es lo que debes de creer. Lo que más importa es que tú por ti mismo, por ti misma, investigues, disciernas, estudies, te esfuerces, y tú te vuelvas tu propio maestro, tu propia maestra. No hay nadie para guiarte mejor que tú mismo, que tú misma. Nadie te conoce mejor que tú mismo. Ahora, no con esto decir que personas como Siddhartha Gautama, como Rumi, como Krishnamurti, como Gandhi, como Jesucristo, como ¿quién más quieren? O sea, grandes maestros, filósofos, que tuvieron un conocimiento excepcional y que nosotros podemos acceder a ese conocimiento y utilizarlo para evolucionar y crecer como personas. Por supuesto, no se trata de satanizar ahora a todos los caminos espirituales o a todos los maestros. El problema no es la enseñanza del Buda o la enseñanza de Jesús o la enseñanza de Mahoma. Ese no es el problema, es la traducción que nosotros le damos para sentir un poquito de consuelo y anteponer el confort emocional y el placer espiritual ante la verdad. Sí.
La verdad no es lo más importante. Lo más importante es sentir rico en mi corazón y sentirme a gusto y sentirme que alguien me diga unas palabritas que me llegan al corazón y me hacen echar unas lágrimas y entonces ya tengo una catarsis y mi vida ya cambió y ahora soy otra persona. O sea, el problema es ese. Realmente nuestra reinterpretación bastante reduccionista de lo que es el Dharma o de lo que es el Tao o de lo que es las enseñanzas de Jesús o de lo que de estos grandes maestros, nuestra reinterpretación es lo que lo ha arruinado, ¿sí? No investigamos, no discernimos, ¿sí? Hay personas que me dicen, yo soy budista, mientras están tomando una cerveza, ¿no? Me acuerdo de un tipo que agarró y, es que yo soy budista, dice, y estaba tomándose una cerveza. Y a ver, ok, vamos a hablar no del budismo, vamos a hablar del Buda histórico. Y el Buda tiene un estimado aproximadamente de 18,000 discursos. No fue una figura inventada, una persona ahí, un personaje. El Buda existió, es un personaje histórico. Y sus enseñanzas están escritas en piedra, literalmente, ¿ok? Por el rey Ashoka y toda una línea de maestros, etc. Y cuando tú estudias las enseñanzas de Buda a profundidad, no por un hipismo o por de moda, ahora está de moda ser budista, sino realmente te pones a estudiar el Buda Dharma. El fundamento del Buda Dharma es Shila, que quiere decir moralidad, ética, y son 5 preceptos para los laicos y 90 y tantos para los monjes. De hecho, creo que son más. Y cuando estás en retiro son 8 preceptos. Pero dentro de esos 5 preceptos, que son abstenciones, es abstenerte de tomar intoxicantes. No puedes tomar ni una gota de fermentado, ni una fumadita de una marihuana, ni de nada. O sea, 0 intoxicantes. Entonces me fascina que este hipster en el café ahí, muy hipster y muy buena onda, hablando, ¿verdad? De que yo soy budista, güey. No mames. O sea, eres budista, no sabes ni lo que es no entiendes ni siquiera la enseñanza del Buda porque te estás tomando una cerveza. Si fueras budista, no tomarías una cerveza porque la esencia y el fundamento del Buda Dharma es no tomar ni una gota de fermentado. Entonces, el problema no es la enseñanza del Buda, el problema no es la enseñanza de Jesucristo o la enseñanza de Lao Tse. El problema es la reinterpretación tan taimada, tan convenenciera y mercantilista de los nuevos influencers o de las personas que se dicen a sí mismos muy espiritualoides y no estudian nunca se dedican realmente a un camino de desarrollo personal. Solo entran en la moda y en el flujo. Como la amiga, oye, amiguis, me voy a ir a un retiro. Me voy a ir a un retiro porque me he sentido un poco sola y no sé qué. A ver, platícame de qué se trata. Pues mira que es un retiro de un chico que, no, hombre, cuando lo oyes hablar, no, hombre, es un tipazo, que no sé qué, habla unas cosas increíbles. A ver, vamos a verlo. Ay, oye, amiguis, y también está guapísimo. Ay, sí, amiguis, está guapísimo. Oye, ¿no quieres ir? Oye, ¿pero cuánto cuesta? Pues son como $4,000. Ay, no, ¿pero por qué? Bueno, pues es que es en la playa. Es en el Caribe. Vamos a estar en un lugar enfrente del Caribe y nos van a dar de comer y vamos a ver este tipazo hablándonos de la vida, porque yo he visto cómo hace llorar a las muchachas cuando tienen problemas existenciales. Ay, no, pues sí quiero ir, pues voy a agarrar mis ahorritos y pues vamos, porque yo necesito cambiar mi vida. Y así lo conocemos en persona, este guapazo. Y tómala. Y tómala, en serio. O sea, ¿en qué acaban? En un culto, en un harem y en un tema mafioso, asqueroso, depravado, libertino, terrible, donde luego ya no saben ni qué hacer. Entonces digo, pues, o sea,
Es importante la información, es importante entender y saber discernir, ¿sí? Y lo acabo de hacer ahora, ¿sí? Entonces, bueno, les dejo este en vivo, les dejo esta plática, espero les ayude de verdad. Compártanla, platíquenlo, comuníquense, ¿sí? Hablen con personas, que si alguien les dice, es que voy a ir a un retiro, aguas, ¿de qué es el retiro? No, pues mira, el retiro es de este fulano, ¿qué hace? A ver, vamos a investigarlo. No, pues el retiro es esto. ¿Sabes qué? No me late. O sea, aquí se ve que esto es una farsa. Aquí se ve que este tipo lo único que quiere es tu dinero u otra cosa, ¿sí? Oye, voy a un retiro. A ver, ¿de quién es el retiro? A ver, no, pues es de la Asociación Budista Tibetana. A ver, vamos a ver la Asociación Budista Tibetana. A ver, y entonces ves que tienen retiros, buscas información, opiniones. Oye, me quiero ir a un retiro con estos monjes tibetanos, ¿tú cómo la ves? Que no sé qué. Ah, pues mira, yo conozco un amigo que fue y estuvo muy bien. Y oye, y no hay nada raro, no es medio extraño, no hay un culto ahí atrás o no sé qué. No, no hay nada. Ah, bueno, entonces vas y pruebas. Pero no te vayas y te metas, así de lleno a un lugar que ni conoces. Y que nada más porque el tipo, el gurú, está guapito, o porque habla bonito, o porque dice que tiene poderes, o porque es un coach de vida que se ve así todo elegante y todo rico, y entonces, miren, en este curso yo les voy a enseñar cómo ganar millones y millones, así como yo, porque la vida es la muerte, y entonces yo voy a hacer esto, y ustedes también, y no sé qué. Bullshit, ¿ok? Bullshit. ¿Sí? A mí, honestamente, estos coaches de vida, ahora que andan en las redes, son puros papis juniors, ¿sí? Son puros mercaderes, ¿sí? Del desarrollo personal. Nada más es lo que son. Hablan bonito, se presentan como grandes personas desarrolladas y muy con la gente, muy conectadas con las emociones más profundas del ser humano. Ay, no mames. Por favor, ¿sí? Es un chiste. ¿Quieren ponerse a estudiar en serio? Busquen maestros de verdad, busquen organizaciones, personas serias, no gente que te quiere vender el productito y el juguito y el ritualito y el retirito y que te quieren lavar el cerebro. Aguas, ¿sí? Entonces yo les diría eso, ¿ok? En fin, espero esto les sirva y de verdad, la única manera de parar a estos personajes es denunciándolos. Si tú has sido víctima de un culto, has sido víctima de un abuso sexual, de una manipulación determinada, de un fraude, etcétera, por parte de una de estas grandes personalidades del coaching actual, etcétera, denúncialos, ¿sí? ¿Para qué? O denúncialas, también hay mujeres. ¿Para qué? Para que las demás personas sepan de esto y no caigan en la trampa de estos sociópatas que son expertazos en lavar cerebros, expertazos. En fin, hasta luego, chao.